Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos turcos. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso. Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos un tema que su copyright que les va a encantar. Prepárense para el cafecito porque vamos a hablar de drama, del bueno, del que nos gusta. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Afzanur Ataca, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, y Murrese específicamente, de un rumor que ha estado circulando por todas partes, Kerem defendiendo a Hande. A su vez, chicos, la noticia ha sacudido las redes sociales y nosotros vamos a analizarla a fondo. ¿Qué copyright para su superíndice 3 exactamente? ¿Qué copyright hay de cierto en todo esto? Reviviendo las llamas del amor. Bueno, no se vayan a ningún lado porque vamos a desenmarañar más menos este misterio juntos. Pero antes de comenzar, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Traemos chismecitos frescos, noticias exclusivas y análisis profundos de sus celebridades turcas favoritas. Así que no se lo pierdan. Y a los que ya son parte de esta gran familia, muchas gracias por su apoyo constante. Sus comentarios y likes nos motivan a seguir creando contenido para ustedes. Ahora manos a la obra. Para empezar, vamos a recapitular un poco para aquellos que no estén al tanto de todo el contexto. Como saben, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin fueron una de las parejas queridas y populares de Turquía, y también copyright a nivel internacional, gracias a su química en la serie Senu con diéresis al cap. Su relación superíndice 3 traspasó superíndice 3 la pantalla y vivieron un romance que enamoró superíndice 3 a millones de fans alrededor del mundo. Sin embargo, como suele suceder, las cosas no duraron para siempre y, lamentablemente, terminaron su relación superíndice 3N. Esto, obviamente, dejó superíndice 3 a muchos fans con el corazón superíndice 3N roto y con la esperanza de una reconciliación superíndice 3N que hasta ahora no ha ocurrido. Después copyright de su separación superíndice 3N, ambos actores han seguido sus caminos profesionales y personales por separado. Hande ha estado enfocada en nuevos proyectos y se la ha relacionado con otros galanes, mientras que Kerem también copyright ha estado trabajando arduamente y disfrutando de su soltería. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y de sus nuevas vidas, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de muchos y cualquier noticia que los involucre a ambos genera una enorme expectación superíndice 3N. Y aquí es donde entra Afzanur Ataca. ¿Qué copyright es ella? Pues Afzanur es una joven y talentosa actriz turca que ha ganado mucha popularidad en los últimos aún más menos os. Actualmente se rumora que estuvo saliendo con Kerem Bürsin. De hecho, se les ha visto juntos en varias ocasiones y las redes sociales han estallado con especulaciones sobre su posible relación superíndice 3N. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Dos actores solteros que se conociendo, nada del otro mundo. Pero la cosa se complica cuando empiezan a surgir comentarios negativos y críticas hacia Afzanur por parte de algunos fans de Hande y Kerem que aún no superan la separación superíndice 3N de sus ídolos. Estos comentarios en muchos casos son bastante hirientes y despectivos, comparando a Afzanur con Hande y criticando su aspecto físico, su talento actoral e incluso su vida personal. Obviamente esta situación superíndice 3N ha generado mucha controversia y ha encendido el debate en las redes sociales. Y es en este contexto donde surge la supuesta defensa de Kerem a Hande. Según los rumores que circulan, Kerem ha salido en defensa de Hande ante estos comentarios negativos y ataques injustificados hacia Afzanur. Al parecer, el actor no estará de acuerdo con que se compare a ambas actrices y que se critique a Afzanur por el simple hecho de estar relacionada con con diéresis copyright L. Ahora bien, aquí es donde tenemos que ser cautelosos y analizar la información superíndice 3N con objetividad. Hasta el momento, no hay una confirmación superíndice 3N oficial por parte de Kerem sobre esta supuesta defensa. Es decir, no hay una declaración superíndice 3N pública, un tuit o una entrevista en la que el actor haya expresado explícitamente su apoyo a Hande y su rechazo a los comentarios negativos hacia Afzanur. La información superíndice 3N se basa, principalmente, en rumores y especulaciones que circulan en las redes sociales y en algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos. Sin embargo, esto no significa que la noticia sea completamente falsa.
Es posible que Kerem haya hecho algún comentario privado o haya enviado algún mensaje a Ande o a Afzanur para expresar su opinión superíndice 3n sobre la situación superíndice 3n. También copyright N es posible que sus representantes hayan contactado a los medios de comunicación superíndice 3n para pedir que se detengan los ataques y las comparaciones. En el mundo del espectáculo muchas cosas suceden tras bambalinas y no siempre se hacen públicas. Independientemente de si la defensa de Kerem a Ande es real o no, lo que es cierto es que este rumor ha puesto de manifiesto una serie de cuestiones importantes. En primer lugar, la obsesión superíndice 3n de algunos fans con las relaciones sentimentales de sus ídolos y su dificultad para aceptar que las cosas cambian y que las personas siguen adelante con sus vidas. En segundo lugar, la crueldad y el anonimato que permiten las redes sociales para atacar y difamar a otras personas, en este caso, a Afzanur Ataca. Y en tercer lugar, la responsabilidad de los famosos de utilizar su plataforma para promover mensajes de respeto, tolerancia y empatía. Personalmente creo que es importante recordar que Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin son dos personas adultas que tienen derecho a rehacer sus vidas y a ser felices con quien quieran. Los fans podemos admirarlos, apoyarlos y disfrutar de su trabajo, pero no tenemos derecho a entrometernos en sus decisiones personales ni a criticar a las personas con las que eligen compartir su vida. Y en cuanto a Afzanur Ataca, me parece injusto y lamentable que es tu copyright recibiendo este tipo de ataques simplemente por estar relacionada con Kerem Bürsin. Ella es una actriz talentosa y tiene todo el derecho a vivir su vida y a construir su carrera sin tener que ser comparada constantemente con Hande Erupar Rafael. Creo que es importante que la apoyemos y que le demos la oportunidad de demostrar su valía por sí misma. En resumen, el rumor de que Kerem Bürsin defendió superíndice 3 a Hande Erupar Rafael ante los ataques a Afzanur Ataca ha generado mucha controversia y ha puesto de manifiesto la obsesión superíndice 3n de algunos fans con las relaciones sentimentales de sus ídolos y la crueldad que permiten las redes sociales. Si bien no hay una confirmación superíndice 3n oficial sobre esta defensa, es importante recordar que Hande y Kerem tienen derecho a rehacer sus vidas y que Afzanur merece ser tratada con respeto y consideración superíndice 3n. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya servido para reflexionar sobre este tema. Recuerden que lo importante es respetar las decisiones de los demás y promover un ambiente de respeto y tolerancia en las redes sociales. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, aprecio muchísimo su apoyo. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem defendió superíndice 3 a Hande? ¿Qué copyright opinan de los ataques a Afzanur? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo y cu copyright denme sus teorías. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pierdan. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s. Asterisco pero esperen, que esto no acaba aquí, asterisco vamos a profundizar a UNMU, en este culebro superíndice 3n turco. Porque su copyright, chicos, el drama es como una cebolla, tiene capas y capas. Primero hablemos de la reacción superíndice 3n de los fans. Es increíble pero a la vez predecible, CU superíndice 3 mo algunos fandoms se aferran a las parejas de ficción superíndice 3n como si fueran relaciones reales. Entiendo el cariu más menos o la ilusión superíndice 3n, pero a veces cruzan la lunea y se convierten en algo tu superíndice 3 jico. Critican a las nuevas parejas, reviven viejas heridas y hasta acosan a las personas que consideran rivales. En este caso, Afzanur ha sido el blanco de ataques despiadados, simplemente por estar saliendo con el ex de Hande. Es alucinante. ¿Acaso no tienen vida propia? ¿No se dan cuenta del daño más menos o que pueden causar con sus comentarios? Y lo peor de todo es que muchos de estos fans se esconden detrás del anonimato de las redes sociales. Se creen con el derecho de opinar y juzgar la vida de los demás sin asumir ninguna responsabilidad. Se olvidan de que detrás de cada perfil hay una persona de carne y hueso, con sentimientos y emociones. Un poquito de empatía, por favor. Pero no todos los fans son asu, por supuesto.
También copyright N hay muchos que son maduros, respetuosos y que entienden que las celebridades son personas como cualquier otra, con derecho a amar y a ser amadas. Estos fans son los que realmente valen la pena, los que apoyan a sus ídolos en sus proyectos profesionales y personales, sin invadir su privacidad ni juzgar sus decisiones. Un aplauso para ellos. Ahora volvamos a la supuesta defensa de Kerem a Hande. ¿Es creíble? Bueno, aquí entran en juego varios factores. Por un lado, Kerem y Hande compartieron una relación superíndice 3N muy intensa y pública, que los unió superíndice 3 de una manera especial. Es lo superíndice 3 hico que a pesar de la ruptura, sigan sintiendo cariño más menos o irrespeto el uno por el otro. Además, ambos son profesionales y saben que su imagen pública es muy importante, por lo que es probable que quieran evitar cualquier escándalo o controversia. Por otro lado, Kerem también copyright N tiene una relación superíndice 3N con Afzanur, y es posible que se sienta responsable de protegerla de los ataques de los fans. Kizu se siente que al salir con con diéresis copyright L, Afzanur se ha convertido en un blanco fácil para las críticas y que tiene la obligación superíndice 3N de defenderla. Entonces, ¿es posible que Kerem haya defendido a Hande? Sinceramente creo que su. No necesariamente de una forma pública y ruidosa, pero su de una manera discreta y sutil. Kizu se le haya enviado un mensaje privado a Hande para expresarle su apoyo, o Kizu se haya hablado con sus representantes para pedirles que se ocupen del tema. En cualquier caso creo que es una reacción superíndice 3 en el superíndice 3 jica y comprensible, dadas las circunstancias. Pero lo que realmente me interesa es saber la opinión superíndice 3N de ustedes. ¿Creen que Kerem hizo lo correcto al defender a Hande? ¿O creen que debería haberse mantenido al margen? ¿Creen que Hande y Kerem podrán reconciliarse al buen edúa? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Y hablando de Afzanur, creo que es importante destacar que ella es una actriz muy talentosa y prometedora. Ha participado en varias series y películas turcas y ha demostrado tener un gran potencial. Es injusto que se la juzgue y se la compare constantemente con Hande simplemente por estar saliendo con Kerem. Ella merece ser valorada por su propio copyright rito y por su propio trabajo. Además, creo que es importante que los fans aprendan a separar la realidad de la ficción superíndice 3N. Que entiendan que las relaciones sentimentales de las celebridades son asunto suyo y que no tienen derecho a entrometerse ni a juzgar. Que se centren en disfrutar de su trabajo y en apoyarlos en sus proyectos profesionales, en lugar de obsesionarse con sus vidas personales. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles a los famosos la responsabilidad que tienen de utilizar su plataforma para promover mensajes de respeto, tolerancia y empatía. De alzar la voz contra el acoso y la difamación superíndice 3N en las redes sociales. De dar ejemplo de comportamiento cúbico y de promover valores positivos. Porque al final, todos somos responsables de crear un mundo justo y respetuoso. Un mundo donde las personas puedan amar y ser amadas sin ser juzgadas ni acosadas. Un mundo donde las diferencias sean valoradas y celebradas, en lugar de ser motivo de odio y discriminación superíndice 3N. Así que chicos, vamos a reflexionar sobre todo esto y vamos a tratar de ser mejores personas. Vamos a respetar las decisiones de los demures, vamos a apoyar a nuestros ídolos y vamos a promover un ambiente de respeto y tolerancia en las redes sociales. Y ahora esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya servido para reflexionar sobre este tema. Recuerden que lo importante es respetar las decisiones de los demures y promover un ambiente de respeto y tolerancia en las redes sociales. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, aprecio muchísimo su apoyo. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem defendió superíndice 3 a Hande? ¿Qué copyright opinan de los ataques a Afzanur? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo y cu copyright denme sus teorías. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pierdan. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.
Y no se olviden de tomar su cafecito. Besos.